El 10 de diciembre de 2019 asumía el gobierno del Frente de Todos, en un contexto de inflación en aumento, 3 años consecutivos de caída del PBI, creciente desocupación y caída de los salarios. En estos últimos 3 años, algunos de estos índices se lograron revertir. La pandemia, que golpeó al mundo en el 2020, profundizó en el país el deterioro del trabajo y la economía, que se vio agravada por la sequía más importante de los últimos 60 años. Sin embargo, tanto en el 2021 como en el 2022 fueron años de crecimiento y de una gran baja del desempleo. No obstante, la inflación, la devaluación de la moneda y los salarios son variables que aún no se pudieron solucionar. Esto abre paso a propuestas excéntricas que esconden viejas recetas que solo llevan al ajuste, el individualismo y la reducción del Estado. Nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos derechos, tenemos obligaciones que están escritos, tenemos una actualización salarial periódica. Ahora bien, si la realidad política, la realidad económica por fuera de nuestro trabajo es una, nuestras posibilidades van a ser mayores, y si es otra, van a ser menores. Entonces ahí es donde nosotros visualizamos como muy importante lo que pasa en el afuera. ¿Cuál es el rol que un Estado cumple para con los trabajadores y trabajadoras? Si ese Estado piensa decisiones, acciones, medidas para favorecer nuestro desarrollo o no. Entonces, en esta coyuntura electoral, podemos decir que no es lo mismo el resultado del proceso electoral, debido a que se vislumbran claramente, dicho por los propios candidatos y candidatas, quienes creen que el Estado tiene que acompañar el desarrollo de los trabajadores, de las trabajadoras, de la sociedad, garantizando educación pública, salud pública, subsidios en los servicios, subsidio al transporte, que nos permitan a nosotros que nuestro ingreso por nuestro trabajo tenga un mejor rendimiento para poder desarrollar nuestra vida familiar, nuestra vida individual en la comunidad. Esta idea de destruir absolutamente el Estado, la moneda, el Banco Central, es como la versión más extrema de ese neoliberalismo periférico que arranca en Argentina en 1976 y que implicó un fuerte proceso de periferialización, de destrucción del empleo, de la industria, de la ciencia y la tecnología, de la economía. A partir de ahí, ¿no?, sufrimos todo un proceso de periferialización nacional muy grande. Sobre todo hasta el 2001, eso revienta en 2001. El programa neoliberal tiene 9 medidas básicas, en el caso de Milei como una reacción conservadora, mucho más profunda, más reaccionaria y anti-Estado de Derecho. Y esas 9 medidas de la receta son básicas, son tradicionales, son ya conocidas. Liberalización comercial, ingenua, que termina abriendo la economía y destruyendo la industria, el sistema productivo al interno, ya lo vivimos, el industricidio, incluso en 2015-2019 ya se vivió también. Lo que es una legislación laboral bien regresiva para los laburantes, endeudamiento, privatizaciones, una reforma financiera favorable justamente al capital financiero y en detrimento de la producción del trabajo. Rápidamente, Macri había dicho que iba a ser un cambio gradual en la política económica, pero sin embargo en enero de 2016 una de las primeras medidas que toma es derogar un decreto que había estado vigente durante toda la década anterior, que establecía encajes a los capitales especulativos y que establecía y obligaba permanencias mínimas de tiempo a los capitales especulativos, o sea, un decreto que trababa la entrada de capitales especulativos. Macri lo primero que hizo fue derogarlo. Después le pagó a los fondos buitres pidiendo plata prestada y después puso las LEVAC, las tasas de interés, por las nubes. O sea, armó lo que en la Argentina conocemos perfectamente bien, porque era la tercera vez que pasó, la bicicleta financiera. O sea que en Argentina era conveniente especular y no producir. Ya había pasado con la tablita de Martínez de Oz, o sea, en la dictadura, y ya había pasado durante la década del 90. Entonces,
digamos, no fue gradual, el cambio de Macri fue de shock. O sea, pasamos de un país hasta diciembre de 2015 que vivía de producir bienes y los capitalistas, los empresarios ganaban plata porque fabricaban micrófonos, lentes, celulares o lo que sea, o cuadernos. Por ahí uno podría criticar qué tan productiva era la economía argentina, qué tanto avance tecnológico estábamos teniendo. Uno podía criticar cosas, pero no dejaba de ser un país productivo. O sea, el empresario ganaba porque fabricaba algo. Y si fabrica algo, eso tiene una gran ventaja, que es que necesita contratar trabajadores. Entonces vos llegaste hasta el 2015 con la pizzería llena de gente, los lugares de turismo tradicionales de la Argentina llenos de gente, las casas de artículos de electrodomésticos vendían bien. O sea, en general, al grueso de la economía le iba razonablemente bien. Cuando los países dejan de estar sólidos y tienen problemas de balanza de pagos y tienen problemas de financiamiento y llegan al punto donde nadie más de todos los prestamistas privados que hay en el mundo, todos los fondos de inversión, le quieren prestar a ese país que se sobreendeudó, la única alternativa que le queda para conseguir financiamiento es pedírsela al Fondo Monetario Internacional. Entonces ese es el rol que ha tenido en las últimas décadas el fondo. Entonces el solo hecho de que un país tenga que ir a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional ya está dando un diagnóstico del país. O sea, el país está en problemas. El mercado financiero internacional se le cerró. Nadie le quiere prestar. Nadie le quiere refinanciar la deuda que tomó. O sea, está en problemas graves o muy graves. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. La deuda que mantenemos con el Fondo Monetario Internacional desde el 2018 es uno de los factores que presionan sobre la economía argentina, posicionando la inflación como eje central de la discusión política. Esta bandera es una de las principales de la oposición, que busca combatirla bajando salarios y recortando gastos. Lo que también tiene que entender el laburante, me parece a mí, es una opinión, pero que creo que es fundamental, que nosotros no tenemos que mirar inflación nada más. A partir de los 70-80, el neoliberalismo te hace mirar como elemento central la cuestión de la inflación y el combate a la inflación desde una estrategia monetarista favorable al capital financiero como cuestión central. Nosotros tenemos que mirar, y por eso los bancos centrales, sobre todo en las periferias, abandonan objetivos de crecimiento y de empleo y se centran solo en la inflación. Entonces después, cuando vos te centrás solo en eso, las propuestas que te brindan para solucionar la inflación es la política de los cementerios. Muerte a los salarios y el trabajo. Entonces el paralelo central es ver crecimiento, empleo e inflación. Las tres cosas a la vez. Crecimiento, empleo y un bajo índice de inflación son los pilares sobre los cuales se debe apoyar un proyecto político de desarrollo que a la vez priorice otros tres ejes principales para el pueblo: fortalecimiento de los sindicatos, derechos y soberanía. En esa situación enfrentamos esta coyuntura electoral marcada por la disputa entre distintos proyectos políticos. Hay dos candidatos, los dos principales candidatos de las fuerzas opositoras, que claramente proponen un modelo de desregulación absoluta de la economía y eso incluye la desregulación absoluta del mercado laboral, que ya claramente y en plena campaña están hablando de suspender la vigencia de los convenios colectivos, de limitar el accionar de las organizaciones gremiales, habilitar la negociación o reemplazar la negociación colectiva por rama de actividad en una negociación por empresa, que claramente debilita el poder de negociación de los trabajadores. Entonces, la disputa es clara. Así como somos conscientes de que el poder adquisitivo del salario se ha degradado, se ha deteriorado, eso no debe hacernos perder de vista
algunas conquistas históricas del movimiento obrero que por ahí pasan como naturalizadas. Me parece que hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos garantizado, por lo menos quienes estamos en una situación de empleo registrado, claro está, la vigencia de un convenio colectivo que asegura un piso universal de derechos laborales, de licencias, de vacaciones, de condiciones de trabajo, de representación gremial. Me parece que eso es fundamental tenerlo presente. ¿Y en qué arriesgamos? Bueno, justamente suspender la vigencia de un convenio colectivo implica perder la vigencia de todos esos derechos que están contemplados, que los venimos gozando desde hace tiempo, pero que además, esta ofensiva contra la organización gremial limita claramente la posibilidad de negociación. Es decir, si estamos planteando un escenario desde los trabajadores que apostamos a una recuperación del salario y de su poder adquisitivo, eso requiere de poder político de las organizaciones gremiales, requiere de poder de negociación, y claramente desde estos espacios políticos están planteando una limitación de las posibilidades de negociación, de las posibilidades de movilización, de acción política de los sindicatos. La extrema derecha con un antiestatalismo brutal como el que expresa Libertad Avanza, de una distribución cada vez más regresiva del ingreso, por lo tanto pérdida de puestos de trabajo y pérdida y retiro de un Estado en el sentido de cuidado de las personas, de protección de la vida. Las que nos hacemos cargo de esas tareas somos fundamentalmente las mujeres, así que allá fenómenos como la feminización de la pobreza se agudizan muchísimo, en el sentido económico, pero en el sentido también de la pobreza de tiempo, porque si no hay buen acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social en los términos del acceso al empleo, son tareas que recaen en las mujeres y por lo tanto endeudamiento, sobrecarga de tiempo de trabajo, deterioro de la calidad de vida, es algo que profundiza fenómenos y características de la desigualdad económica, social y la desigualdad de género como un factor fuerte que claramente ocurrió en cada tiempo neoliberal que vivimos. Y además porque han aprovechado algo que a nuestra fuerza política le ha costado, y que es las redes. Milei hace más de 2 años que viene bajándole línea, que ni siquiera es liberal, porque es un precapitalista Milei. Realmente el liberalismo reconoce un rol del Estado. Es además de un conservadurismo moral brutal, porque está en contra de los derechos de las mujeres. Así que por un lado parece libertad absoluta para todo, vender los órganos, privaticemos las calles, individualismo brutal, pero para las mujeres no. A estas les recortamos los derechos que conquistaron. Contradictorio, por eso digo que es hasta precapitalista. Cuando mejoramos nuestra calidad de vida económica, social, educativa, cultural, eso impacta en los pibes, en las pibas, en los viejos, en la vieja, en la persona con discapacidad, en todas quienes necesitan que en esta sociedad se los cuide, porque eso lo seguimos haciendo las mujeres. Nosotras sí derramamos cuidado y por lo tanto nuestro bienestar, el bienestar de las mujeres tiene impacto en el bienestar del conjunto social y en la mejora de la calidad de vida. El proyecto neoliberal surge como una gran reacción contra los trabajadores en los 70, 80. Lo que pasa es que en los países centrales va contra los trabajadores, los derechos de los trabajadores, las conquistas ganadas, ¿no? Etcétera. Y en la periferia, por eso yo le llamo neoliberalismo periférico, no solo va contra los trabajadores, sino contra los proyectos nacionales de desarrollo. Por eso destruye capacidades nacionales estratégicas en materia financiera monetaria, en materia de defensa, en materia de control soberano de recursos naturales, ¿no? En materia de ciencia y tecnología. Lo primero que dicen, o quieren cerrar el CONICET, o mandar a lavar los platos a los científicos, como Cavallo, o, bueno, otra vez Milei diciendo que cierra el CONICET. Ellos siempre apuntan, y eso que no representa mucha plata en el presupuesto, pero apuntan
todo lo que sea ciencia, tecnología, que trata de impulsar proyectos más allá de ese lugar periférico, semicolonial, bueno, ahí están en contra de eso. Entonces van a destruir eso, lo mismo otras capacidades. Por eso yo le digo neoliberalismo periférico. Ataca a los trabajadores para aumentar justamente los niveles de explotación de los trabajadores, ¿no? Para flexibilizar las normas laborales en favor de los sectores del gran capital, pero también destruye capacidades nacionales. Y en general son políticas entreguistas, políticas que no valoran la soberanía nacional, porque en realidad no hay un interés del desarrollo nacional, no hay un interés en que se desarrolle una industria nacional, y que tampoco, en el caso, por ejemplo, de Malvinas, está lo más importante, que es el mar. El mar, para este país, que es 2/3 de nuestro territorio, hace que Argentina sea un estado marítimo. Y sin embargo no lo ven nada más que en el concepto que tuvieron desde el dominio de los imperios, o sea, un país solamente agroexportador, en donde el mar significa nada más que el turismo, la costa, pero no más allá. Y entonces en eso, como no tienen problema en entregarnos la soberanía y entregarnos a las multinacionales, en gobiernos como en el caso de Macri, se dio el caso de de lo que fue un acuerdo que fue nefasto para el país, el acuerdo Foradori-Duncan, que acuerdo Foradori-Duncan parecía un texto hecho por los británicos y en los cuales los favorecía a ellos en todo, pero a nosotros no nos daba nada. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos no solo de Malvinas, hablamos de estos 6 millones de kilómetros cuadrados que significa el mar y la Antártida, y hablamos, por supuesto, de todos los recursos naturales que muchos desconocen, que hay en el mar, y que abarca exactamente, a todo aquello que la humanidad necesita para sobrevivir. Los gobiernos nacionales y populares tienen la intención y creen en una soberanía nacional integral, donde no solo está la soberanía alimentaria, sino que también, por ejemplo, en el caso de la pesca, no es solo la pesca, sino que permite en nuestra región activar los astilleros. Nosotros teníamos una flota mercante nacional que era una de las más grandes del mundo, entre las más grandes del mundo, y que incluso hacía servicios a Europa y a Brasil. Y eso fue en la época del menemismo, otra política neoliberal, fue totalmente desarmado. Dejamos de hacer barcos, que éramos también primera línea, y hasta barcos de guerra podíamos construir en astilleros, Río Santiago y en otros. Malvinas son las Georgias del Sur, son las Sandwich del Sur, son 6 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en el mar, pero que tenemos 2.200.000 kilómetros ocupados por los británicos. No considerarlo, como hacen los neoliberales, diciendo que lo podemos cambiar por vacunas o que son un gasto. Entonces, si fuesen un gasto y no tuviesen importancia, ¿por qué los ingleses no la devuelven? Para mantener ahí un lugar en el Atlántico Sur a un costo alto, donde mantienen una base militar que tiene un costo altísimo, pero que pagan con nuestros recursos. Entonces, ¿para qué semejante base militar? Todos sabemos que no es para el cuidado de 2.000 habitantes, sino es para controlar, junto a Estados Unidos y los países, Israel en este caso también, sumarlos ¿para qué? Para controlar al Atlántico Sur, a la América Latina, y para controlar también los países ribereños africanos. Si no vemos esto, estamos atrapados justamente en una no salida de este país, porque nos quedamos con ese proyecto de mirar hacia adentro, de mirar a un país agroexportador solamente, que vende materias primas a muy bajo precio, como es el caso también del litio,
y no se desarrolla el país aumentando lo que estamos vendiendo con un desarrollo posterior en ciencia y tecnología que nos da un mayor ingreso. Aún cuando la situación tiene la complejidad que todos conocemos, claramente nosotros somos trabajadores y miramos el mundo y la realidad política desde nuestro lugar de trabajadores. Entonces, la clave frente a esta coyuntura electoral tiene que ser escuchar qué proponen los distintos candidatos para los trabajadores. Y por un lado tenemos a Massa que habla de producción nacional, habla de generación de empleo, en ningún momento está planteando pérdida de derechos, resignación, y de hecho ha tomado algunas medidas recientes que pueden ser tardías, pero son medidas al fin, que es la eliminación del impuesto a las ganancias, la devolución, el reintegro del peso del IVA sobre los artículos de primera necesidad, es decir, medidas que van en sentido de favorecer a los trabajadores. Y del otro lado hay candidatos que claramente nos están diciendo que nosotros somos el problema de la economía, que nuestros derechos son el problema y que claramente proponen derogar los convenios colectivos, habilitar la negociación por empresa, clausurar la negociación paritaria. Imaginemos el efecto nocivo que tendría suprimir la negociación paritaria en un contexto inflacionario como el actual, y al mismo tiempo limitar, encorsetar el poder de los sindicatos. A veces escuchamos consignas televisivas o consignas de campaña que como que no terminamos de incorporar o desmembrar su contenido. Y un estado presente es lo que vivimos todos los días los trabajadores y trabajadoras, y que tiene que ver con las licencias por maternidad, el pago del salario lo hace el Estado, la posibilidad de jubilarnos y de poder aportar a la jubilación a la que podamos acceder todos y todas. Digo que ese estado presente es un estado que nosotros y nosotras necesitamos para que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro salario nos permita elegir cómo queremos vivir en el resto de las cosas de nuestra vida.